El presidente electo José Antonio Kast concedió una primera entrevista a T13, donde se refirió a las medidas que buscará tomar los primeros 90 días, bajando el perfil al alcance de las promesas de campaña, sobre todo en migración, e indicando que buscará aprobar en el Congreso la penalización como delito del ingreso irregular. La jornada de hoy Kast se va a reunir con la expresidenta Michelle Bachelet en las oficinas de la exmandataria, a quien le va a pedir consejos, y abordará la eventual candidatura de Bachelet a la Secretaría General de la ONU. Además viajará hoy mismo a Ecuador, donde se reunirá con el mandatario Daniel Noboa. En paralelo anunció un viaje a Perú y Catalina Ugarte, abogada y concejala por las Cortes, fue confirmada como jefa de gabinete del futuro mandatario. Hagamos un repaso de lo que ha pasado con Kast World en las últimas 72 horas. Mira, por Tele 13. Que fue lo último, que fue anoche, porque hoy día, de hecho, bueno, tiene esta cita con Michelle Bachelet, la que estamos viendo en pantalla, antes de partir a Ecuador. Claro. Va a ser una suerte de desayuno el que tendrían José Antonio Kast. Ojo que esta cita es importante, ¿por qué? Porque habló ayer también el presidente de la UDI, Guillermo Ramírez, y dijo que si él fuese presidente no le daría el apoyo a Michelle Bachelet a la ONU. Entonces ese es más o menos el contexto en donde esto está en discusión. Partamos con la entrevista que fue anoche con Iván Valenzuela en Tele 13. Fue una entrevista que fue soltando spoiler a lo largo del día, subiendo clips y momentos. Fue una entrevista alrededor de 20 minutos en la que José Antonio Kast, en una suerte de oficina en donde ya tiene predispuesta bandera chilena y cosas que le dan cierto aire presidencial, empieza a responder algunas de las principales dudas. Creo que la principal es justamente la que hemos destacado, que tiene que ver con su sueldo. Kast le preguntan directamente si él tiene en mente, porque salió de cierto, recordemos este reportaje del Mercurio, con los salarios que van a recibir las principales autoridades del país, entre ellas el presidente, y de ahí para abajo, y todas tienen un alza. Una vez que entre Kast van a recibir más sueldo que el que recibe actualmente el presidente Boric. Entonces le pregunta directamente, y lo que dice Kast ahí es que ellos al menos no han debatido, no lo han puesto en cuestión, el tema de los sueldos, si los sueldos son altos, son bajos y debieran bajarse. Lo que él dice, y lo plantea también a propósito de la discusión en torno a las personas que se dice que están siendo amarrados, funcionarios del gobierno, en fin, es que ellos al menos no tienen la intención de quitar beneficios o estos beneficios adquiridos, que son ciertos derechos laborales que no solamente ocurren en el espacio público, sino que en general en el mundo laboral, que es que cuando personas ya tienen derecho, unilateralmente el empleador, en este caso el Estado, no puede llegar y quitárselo de manera unilateral. Claro. Entonces, y eso ocurre para todo tipo de beneficios, bonos, a propósito que estamos en Navidad, aguinaldos, en fin. Entonces, lo que tiene que ocurrir ahí con Kast es algo que dice él, al menos no lo han discutido, y da la impresión de que tampoco lo van a discutir. El tema de su salario, lo que sí ha generado cierta indignación en su ala más libertaria, que se plegó al mundo Kast de cara a la segunda vuelta. O sea, estamos hablando del mundo Kaiser, que en general es muy crítica con este tema de los sueldos y cómo las autoridades también se aprovechan, comillas, estas son palabras de ellos, no mías, de estos salarios tan altos. Bueno, Kast reconoció, aquí hay una cosa en la entrevista que dice, reconocer que habrá momentos difíciles en seguridad, educación, salud y vivienda. Me llama la atención eso, porque yo entiendo que haya momentos difíciles en seguridad, pero en educación, salud y vivienda, ¿a qué se refiere? Yo creo que lo dice en términos generales y tal vez un poco guiado por la encuesta, pensando en que cuando tú le preguntas a las personas cuáles son los 5 temas más importantes del país, te van a decir seguridad, migración probablemente en los 2 primeros, y de ahí siempre vienen como una triada que son educación, salud, vivienda, en algunos casos se mete corrupción, pero ahí Claro, juega ahí. pero me llama la atención que dice, habrá momentos difíciles. O sea, entiendo, en seguridad, claro, migración puede ser, dando vuelta. Dice, enfatizó que nuestra celebración real será si entregamos el mando en 2030 con más empleos, más trabajo, más salud. Aseguró que no se modificarán derechos adquiridos y que los beneficios sociales se mantendrán, pero con una base en un estado eficiente y solvente. Tengo que garantizar que sean permanentes en el tiempo. O sea, pueden haber ahí algún tipo de modificaciones. Vamos a ver de qué escala. También hay que tener en ese sentido buena fe y decir, vamos a ver en qué línea va. Hay que ver. Claro, por ahora.
Seguridad y migración, prioridad y urgente. Dijo que quiere convertir en delito el ingreso irregular al país y espera que en sus primeros 90 días los migrantes ilegales hayan salido del territorio nacional. Sí, reiteró esa idea que tiene de que del país salgan voluntariamente, algo que han repetido también sus principales voceros, que también estuvieron desplegados durante este fin de semana en los distintos medios. Indicó que se endurecerán las sanciones contra quienes transporten, contraten o arrienden a migrantes irregulares. Esto se ha convertido en una línea de trabajo al crimen organizado. Tenemos que fiscalizar desde el toldo azul hasta los puertos. Sobre la postura ante la oposición y el Congreso, Kast afirmó su voluntad de diálogo, dijo que existe la oposición y tenemos que respetarla. Admitió que algún acuerdo del gobierno saliente no beneficiaban a la ciudadanía, según él, pero prometió continuidad de políticas como las 40 horas laborales, lo dijo en la tele. Señaló que se estudiará la reforma constitucional sobre gendarmería que propondrá la actual administración. Hay el tema de los amarres, que es un tema que el fin de semana estuvo bien caliente. Sí. Que hubo crítica a un proyecto del Ministerio de Hacienda que limita los despidos en el Estado. El nuevo gobierno tiene que poder evaluar la prestación de servicios. Llamémoslo a toda reflexión. Cada uno sabe si su trabajo aporta o no. Se sumió hace poco, quiere quedarse por un amarre que lo piense bien. Reconoció que hay parlamentarios del oficialismo que no respaldan el proyecto, lo que no abriría espacio para su revisión. No nos pidan milagros, pídanos energía. Esa frase la dice siempre. Reiterando, apelando a una ciudadanía consciente de los cambios estructurales. Y ahí se juntó con Bachelet, como estamos hablando anteriormente, en un gesto. La candidatura de la expresidenta Michelle Bachelet a la ONU dijo de manera ciertamente distante: esto tendrá que ser objeto de análisis, nosotros vamos a escuchar todos los antecedentes. Dice que no habrá apoyo automático, pero deja la puerta abierta a evaluar si la candidatura en función de beneficiar a Chile. Bueno, ahí ahora hay un tema que es Kast va al extranjero. Sí, eso que es curioso, es tal vez una tendencia, pero en momentos clave. ¿Te acuerdas la segunda vuelta del 2021 cuando va a empezar, empieza la campaña? Acá se pega un viaje a Estados Unidos, deja tirada la campaña. Se supone que lo que se rumoreaba en ese momento es que acá buscaba reunirse con Franco Parisi para tener su apoyo directo. Tiene esta cosa acá de ir él mismo a solicitar apoyo o respaldo en determinadas cuestiones. Está lo de París en esa época, y hace poco estuvo con Daza, que de hecho ha sido bien cuestionado también porque el viaje a Argentina, y da la impresión de que el viaje completo, más allá del abrazo con Milei, la foto con la motosierra y todo eso, estaba con el fin último de tratar de convencer a Daza de que forme parte de su futura administración. Y lo que es complejo, ¿por qué? Porque a veces no le va muy bien en esas Es más, aventuras. parece que no les funcionó. De hecho, Daza al parecer no se vendría a Chile de cara a su futura administración. Parece, todo esto obviamente se mantiene en reserva. Y cuando fue a Estados Unidos a buscar el apoyo de París, tampoco le fue bien. Entonces va acumulando momentos en que son más bien tropiezos. Ahora viajará a Ecuador, tiene una agenda internacional bien nutrida porque viaja a Ecuador ahora para reunirse con el presidente de ese país, Daniel Noboa. Que recordemos, Ecuador está atravesando por una crisis de seguridad, una de las más importantes del último tiempo. Han atacado a autoridades políticas, tienen una situación ahí con bandas delictuales bastante compleja, y además se va a reunir con Perú, otro país que está atravesando por una crisis de seguridad importante. Entiendo que en enero quedó fijada ese viaje, esa cita con Perú, así que estaría recorriendo, digamos, el cono sur en el corto plazo el presidente electo José Antonio Kast. Se está haciendo fama de viajero en estas Está primeras medio semanas. plan Frey. Sí, que también que también se reunió este fin de semana. Así es. Frey, que a pesar de que tiene este procedimiento interno que está haciendo la democracia cristiana con el Tribunal Supremo, recordemos que se pidió su expulsión en ese tribunal, y él ya entregó sus descargos, digamos, las explicaciones de por qué realizó una primera cita con Kast y ahora una segunda. Se especula, pero yo lo veo difícil, la verdad, que Frey podría entrar al gobierno en algún cargo de importancia. Se especula, no digo que sea... Oye, quien sí entró al gobierno es la nueva jefa de gabinete, Catalina Ugarte Millán, Sí, ella concejala por Las Condes. exactamente, concejala 100% de derecha. Y sería... ese era Así como su eslogan. se definía.
Se autodefinía. 100% él. Un estilo disciplinado y activo, según fuentes municipales. Con fuerte firmeza en posturas ideológicas. Argumenta que no se debe engordar al Estado. Y además con una trayectoria en el sector público y privado. Su perfil combinaría gestión y estrictos principios ideológicos. Sí, bueno, ella es parte del Partido Republicano y me da la impresión de que su nombre es más bien para, comillas, darle orden a lo que se viene. Kast prometió que en la quincena de enero va a presentar su gabinete. Lo hemos comentado acá, hay varios nombres de los que ya están más o menos listos. Uno de ellos, y lo quería aprovechar de comentar antes de cerrar el ranking, es lo que es Iván Poduje en vivienda. Que ya hubo personas de Chile Vamos que presentaron resistencia, fue algo que comentamos con Cretón el viernes pasado en la entrevista que tuvimos acá. Y si bien en Chile Vamos existe una opinión, al menos de, oye, ¿sabes que no nos cae también Iván Poduje porque no ha hecho esto y esto otro? Cretón lo tiró para arriba, dijo que en verdad era un buen nombre, pero el fin de semana generó ruido. ¿Por qué? Porque salió a criticar los buses eléctricos. Tú sabes que este fin de semana el Ministerio de Transporte, además de confirmar que Santiago es la segunda ciudad del mundo con más buses eléctricos, solamente superado, entiendo, por China, eh, Santiago, digamos, cumple este récord y se inauguraron, o sea, se presentaron los primeros buses eléctricos que son orugas, es decir, buses de largo alcance, lo que por la ciudadanía fue bien recibido. ¿Por qué? Porque en general, cuando uno toma esos buses chiquititos, se sube y están más bien llenos, sobre todo en hora puntas, como son fáciles de llenar, se llenan muy rápido, entonces los buses oruga permitirían mayor alcance y además aire acondicionado y todo eso que para el verano viene bastante bien. La política de los buses eléctricos también por la ciudadanía ha sido muy bien recibida. ¿Por qué? Porque genera menos ruido, menos contaminación, tienen un montón de beneficios en términos generales, pero salió Iván Poduje a responderle esto en Twitter, en sus redes sociales, y ahí y dijo que esto en el fondo era Yo creo que eh, Poduje es bocón. se le suelta la cadena. Y puede llegar a tener experiencia. Yo no soy un crítico de la idea de que Poduje tenga un cargo. Soy más bien de la escuela que todos tienen que recibir un juguete, los que lo piden, a ver si lo rompen. Eh, o sea, si tienes como la vocación de servicio y tener un cargo es importante, demuestra qué tanto valor tiene. Poduje va a tener eso a su espalda. Lo que pasa es que ha generado tanto anticuerpo y es tan violento como lo que hablamos de Maraceni, el efecto sin filtro. Es tan agresivo que ahora llegan la factura y las dudas sobre si va a tener control sobre sí mismo. Si todo lo que él plantea es conspiranoico y agresivo, no va a tener el efecto que quiere. Ahora, si tiene el talento, las capacidades y el prestigio dentro de su mundo, no tiene por qué no serlo. Pero va a tener el desafío de hacerlo bien. ¿Sabéis quién le respondió también a Iván Poduje a propósito de esto? Santiago Adicto. Rodrigo Gendelman y la plataforma de Santiago Adicto, que también defiende esto de los buses eléctricos en la capital, ha sido, digamos, una de las instancias que ha permitido darle a esta ciudad mucha movilidad. Y yo insisto, el tema del aire acondicionado viene muy, muy bien para el verano. Es una de las cosas hay más... que decir una cosa, si hay algo que de la administración Boric va a quedar, son estos buses. Más allá de que sean chicos porque parece que son chinos, entonces Sí. para cuerpos chinos, funciona y es un buen servicio y tiene un carácter que ha sido admirado internacionalmente. Entonces Poduje se mete en las peleas más tontas, lo cual no habla bien de su foco. Y sería terrible que en la próxima administración haya un retroceso en ese sentido, o sea, como que volvamos a los buses a carbón. No, eso sería Ruidoso. una idea muy mala. Camilo Espinosa, muchas gracias por estar esta mañana conmigo. Nos estamos viendo, que estoy muy bien.
Nos vemos.